modernización de las plataformas de Microsoft Business Intelligence o Microsoft BI. Cuando hablamos de BI, hablamos de un montón de tecnologías asociadas y también de algunos cambios que están sucediendo a lo largo del tiempo, ¿no? O sea, las organizaciones van cambiando y van teniendo distintas necesidades en diferentes momentos de su historia. Entonces, la famosa transformación digital, que también afecta a las áreas de Business Intelligence, la idea con este webinar es que ustedes se puedan llevar una idea de qué tiene Microsoft como herramientas de Business Intelligence, modernizar el BI quizás actual que tienen, y después al final seguramente del webinar yo les voy a mostrar algunos ejemplos con algunos de los productos que voy a estar comentando en la primera parte. Bueno, ¿quiénes somos para los que no conocen TriggerDB? Bueno, TriggerDB es una consultora argentina que brinda servicios especializados en plataforma de datos, SQL Server, Power BI, Business Intelligence. Somos partners certificados de Microsoft y nos encargamos básicamente de hacer consultoría, capacitaciones y proyectos de arquitectura o soporte a varias cuentas en Latinoamérica y Argentina, ¿sí? Y Europa también. Hacemos servicios, como les contaba, de consultoría, soporte Premier o training, o sea, tenemos servicios online para muchas de estas compañías y capacitaciones también online, y después servicios de consultoría específicos. Algunos de los productos en los cuales nos especializamos son, bueno, SQL Server, Analysis Service, Azure Data Factory, HD Insight, Power BI, todo lo que es Azure de plataforma de datos. Solamente hacemos plataforma de datos digamos, en todas sus variantes. Mi nombre es Maximiliano Acoto. Soy MVP en SQL Server desde el año 2005. Soy el dueño de TriggerDB y soy speaker para diferentes comunidades en la región, haciendo eventos de todo lo que tenga que ver relacionado a plataforma de datos, eventos en el NetConf, lanzamientos de SQL Server, etc. Bueno, ¿qué tenemos hoy en día? Vamos a empezar un poquito con este webinar y entender un poquito qué está pasando primero en las organizaciones. Los datos son la nueva moneda, lo que llamamos la nueva moneda. ¿Por qué la llamamos así? Porque las organizaciones, cuanto mejores datos tengan y puedan aprovechar esos datos de forma eficiente, van a poder lograr mejores resultados. Cuando hablamos de esto, yo trato de llevarlo a algunos ejemplos sencillos. Por ejemplo, hace unas semanas atrás, cuando estaba dando una capacitación en una entidad bancaria, me comentaba uno de los asistentes que a principios, hace 20, 25 años atrás, cuando él empezó en el banco, se imprimían reportes en hoja y esas hojas se llevaban de un edificio a otro edificio para que una persona con esos datos pueda tomar una decisión. La verdad que si hoy lo llevamos al año 2019, sería casi imposible pensar algo así, ¿no? Entonces, ¿qué pasó en el medio? Bueno, cambió todo. Cambiaron los tipos de datos que tenemos, cambiaron la velocidad con que los negocios necesitan esa información. Y a todo eso, las áreas de BI tuvieron o tienen o deberían dar soporte. Todavía hay muchas empresas que siguen solamente teniendo los famosos reportes desde te saco un reporte con la facturación que hiciste el día de ayer. Sí, eso ya pasó. Está bueno que me digas cuánto facturé, pero ya pasó eso. O sea, quizás necesites saber qué está pasando ahora. O imagínense un escenario un poco más complicado, donde tengo un hospital y dentro de ese hospital tengo una sala de guardias y quisiera saber cuánta gente está esperando en esa sala de guardia, ¿no? Ese Business Intelligence que teníamos quizás más estático, donde decíamos, sí, el día de ayer tuviste tantas personas en la sala de guardia, sí, me va a servir, pero ya pasó también, ¿no? Entonces,
Los datos son la nueva moneda, hay que tratar de entender todos los tipos de datos que vamos a tener, ahora vamos a hablar un poquito de eso y cómo las plataformas, en este caso la de Microsoft, nos pueden dar algunas soluciones interesantes a lo que es la modernización de nuestro Business Intelligence. El tema de dónde venimos, ¿no? O sea, los que trabajamos con BI, venimos de sistemas más como esto que estamos viendo acá, ¿no? O sea, como yo les comentaba, estos famosos ETLs o estos reportes que vamos sacando de sistemas legacy y los incorporamos a una base de datos en algunos lugares y esas bases de datos quizás las explotábamos, ¿no? Ahora, ¿qué sucede en el mundo actual? El mundo actual cambió mucho. Hoy, si a un usuario no le damos un reporte de este tipo que estamos viendo aquí, donde lo puede consumir en su dispositivo móvil, en su computadora y que tenga gráficos lindos, y ese usuario quizás no le guste ver la información o se sienta incómodo con eso. Recuerden que hace, como les comentaba, el caso anterior, bueno, el reporte en papel que muchos tabulábamos y queremos pasar algo como esto, ¿no? O sea, donde quizás necesitamos otro tipo de soluciones. También esto, ¿no? En Business Intelligence, ¿qué pasa si en una góndola de un supermercado, y ya saben que hay muchos de estos, sobre todo en Estados Unidos, tenemos un producto y si estamos viendo ese producto nosotros como consumidores, saber que lo vamos a comprar o tan sencillamente retirar el producto de la góndola y que al retirar el producto de la góndola se me facture de forma automática. Todo esto hace toda una transformación, ¿no? Porque los negocios se empiezan a necesitar adaptar a todas estas nuevas necesidades del consumidor y desde nosotros del área de Business Intelligence también. Ni hablar si queremos hacer reconocimiento facial, ¿no? O sea, decir, supónganse que estoy haciendo Business Intelligence, tengo una persona con un teléfono de alta gama digamos, en su bolsillo y esa persona está mirando un televisor de 70 pulgadas y estoy detectando eso con un reconocimiento facial y digo que esa persona tiene aproximadamente 40 años, es muy probable que esa persona sea un consumidor de ese equipo. Distinto sería si con el reconocimiento facial, en las mismas circunstancias, tengo un nene de 9 años, ¿no? Solamente mirando ese televisor en la góndola de nuestra tienda. Bueno, todo esto obviamente hace que el Business Intelligence cambie y vayamos también nosotros adaptándonos a esta nueva necesidad. ¿Qué sucede, no? Hoy con los datos? ¿Qué problema tenemos, entre comillas, si lo queremos decir un problema? Bueno, de forma clásica, hay muchas empresas y yo vi las encuestas que les enviamos como para tener un poco de feeling a ver cómo están trabajando con Business Intelligence. La mayoría de los datos las empresas lo tienen en sistemas transaccionales, sistemas relacionales, llámense base de datos, a lo sumo un archivo TXT que viene de un sistema legacy, ¿no? Eso es el clásico de las compañías. La realidad es que hoy en día eso está cambiando. No quiere decir que esos sistemas transaccionales no vayan a estar más, no quiere decir que vamos a dejar de utilizarlos, sino que hay información en un montón de lugares más. Por ejemplo, redes sociales, por ejemplo, internet, por ejemplo, un sistema, digamos, no transaccional, sistemas de IoT, ¿no? Imagínense ahora esto de la guardia de los hospitales, viendo un tablero en vivo con alguien que cada vez que carga un ticket de la persona que va a hacer la recepción vaya al sistema de Data Warehouse o con cámaras que estén detectando en esa sala de guardia cuánta gente hay esté alimentando mi sistema Data Warehouse y lo estoy viendo en vivo. Entonces, hoy tenemos muchas fuentes de datos de muchos lugares. El tema es cómo combinamos todas estas fuentes de datos y acá es donde empieza a suceder dos cuestiones. Por un lado, podemos tener Business Intelligence personal y después podemos tener Business Intelligence empresarial.
Cuando hablamos del segundo Business Intelligence, o sea, el empresarial, nos vamos a encontrar con algunas cuestiones, como por ejemplo la seguridad de los datos, como por ejemplo que la información sea unívoca para todos, que todos estemos viendo el mismo valor, por más que venga de una red social, una parte y otra parte venga desde el sistema transaccional. Entonces, ¿cómo unificamos todo esto y con qué herramientas las trabajamos? Sobre todo en el segundo ambiente, que es el ambiente empresarial. A veces me preguntan, Maxi, quiero una solución económica de Business Intelligence. Perfecto, Excel es una solución económica de Business Intelligence. Office, sobre todo en sus últimas versiones, con Office 2016 a la cabeza, permite hacer cubos, permite hacer tablas dinámicas, permite hacer ETLs con herramientas como Power Query, Power Pivot y tablas dinámicas para su exportación. Entonces, queremos una solución económica, muy económica, puede ser Excel. Ahora, ¿qué sucede con ese Excel? Bueno, cuando estamos dentro de una organización mediana o quizás más grande, y nos vamos a encontrar con el problema de que cómo comparto el Excel, cómo le doy seguridad, no quiero que cada usuario tenga una verdad distinta de la información, bueno, y todas estas cosas que suceden en cualquier empresa que medianamente quiera tener un business intelligence ordenado y usable. Cuando hablamos de usable es que si Maxi saca un reporte de cuánto facturó, sea igual a que si Vanessa sacó el mismo reporte de cuánto facturó, no de números distintos. Entonces, ¿cómo trabajamos con las organizaciones y con qué productos trabajamos? Acá vamos a ver un montón de productos, vamos a ver todo el stack de productos de Microsoft que nos van a permitir armar soluciones súper económicas, por ejemplo con Excel solo, o Power BI Desktop solo, o soluciones súper complejas como con Big Data, bueno, y toda la orquesta de productos más empresariales. Entonces, vamos a estar viendo cada uno de ellos y cómo se integran entre sí. Bueno, ¿qué sucede? Tenemos también este cuadrito que es muy interesante de tratar de entender y es qué pasa con el dato y cómo vamos hacia una decisión y una acción. ¿Qué es esto? Los reportes tradicionales, esos reportes estáticos, esos reportes desde hasta decime cuánto facturé, me van a estar resolviendo todo lo que es la pregunta ¿qué pasó? ¿Cuánto facturé? ¿Cuántos reclamos tuve? Etcétera. Después puede haber algo un poco más interactivo, que son los reportes intermedios. O sea, cuando yo quiero responder esa pregunta de por qué pasó tal cosa. Cuando necesito responder eso, seguramente necesite interactuar con la información. Entonces necesite otro tipo de herramienta. Ya no me sirve el desde hasta en ese reporte paginado clásico, sino necesita alguna herramienta más interactiva, como podría ser una tabla dinámica o Power BI en lo que es el stack de soluciones de Microsoft. Después tenemos algo más interesante, que es hacer una predicción, decir, mira, pasó todo esto, ¿podré determinar qué va a pasar? Sí, por supuesto, con mejores datos, con tecnologías como Machine Learning, vamos a poder determinar con algún grado de exactitud cuántas ventas puedo tener mañana, cuánta gente en la guardia puedo llegar a tener, etc. Y lo más avanzado en el Business Intelligence sería que voy a hacer esa predicción, pero que una computadora tome una decisión. Por ejemplo, en el caso de las guardias, que ponga más médicos de forma automática. Entonces, ese tipo de orquestación o este tipo desde donde voy, desde el dato hasta la acción, es muy importante. Muchas de las compañías, sobre todo en Argentina y algunos países de Latinoamérica sucede lo mismo, se encuentran ubicadas en el proceso manual y empiezan a querer pasar un proceso más interactivo con el tema de Power BI o Excel, ¿sí? Pero todos los otros procesos no, es más difícil que los vayan evaluando. Pero es muy interesante que sepan cómo es todo
este flujo desde el dato hasta la acción. También tenemos el Business Intelligence en la era de la inteligencia artificial. O sea, los que yo les comentaba antes de poder detectar una cara y con esa cara poder tomar una decisión, estamos hablando quizás de inteligencia artificial integrada a nuestro Business Intelligence. Los roles que hoy vamos a tener en nuestra empresa, vamos a tener el rol de IT, vamos a tener el científico de datos, que se incorpora seguramente a un área de BI, vamos a tener el analista que seguíamos teniendo y el usuario final, que es el que va a hacer el consumo de todo este tipo de herramientas y de datos en sí. Acá lo que yo les estoy mostrando ahora es una arquitectura moderna clásica. Estamos hablando de una arquitectura de Microsoft, una arquitectura moderna clásica de Microsoft. Van a ver ustedes, obviamente, que todo esto lo pueden reemplazar solamente por SQL Server y tener todo on-prem, o tener una arquitectura un poco más moderna, que es una arquitectura híbrida, o sea, parte on-prem y parte en nube, o una arquitectura full en nube. Por ejemplo, esta arquitectura, lo que estamos viendo acá, que tenemos acá orígenes de datos de forma on-prem, por ejemplo, nuestro sistema de facturación, y que nuestra arquitectura de Business Intelligence la vamos a llevar a la nube. En este caso, vamos a querer persistir, por ejemplo, nuestra área de staging en un blob storage. Después vamos a entrar más en detalle de cómo funciona esto. Vamos a usar un SQL Server de nube. Tenemos diferentes matices para usarlo. En este caso, la arquitectura es un SQL Server Data Warehouse, que después lo vamos a entrar más en detalle. Todo lo que es la factoría, o sea, la integración entre mis datos orígenes y mi staging y sobre todo mi data warehouse, lo vamos a poder hacer con una herramienta ETL, en este caso Data Factory, que es otro producto de Microsoft en Azure. Y después tenemos toda esta combinación y un producto fundamental que debería, a mi juicio, estar en toda arquitectura empresarial, y que es Analysis Service. Analysis Service es un producto que lo podemos tener de forma on-prem o lo podemos tener de forma nube. Y la ventaja que eso nos da es que podemos tener los datos consolidados en un solo lugar y que nuestros usuarios finales, ya sea por Power BI o Excel o herramientas de tercero que se quieran conectar a nuestra tecnología de Business Intelligence, lo hagan con una sola puerta y no a través de todas las conexiones. Entonces, esto es una arquitectura de BI más moderna, o se llama arquitectura más clásica del mundo moderno de Business Intelligence en ambientes Microsoft. ¿Qué es el stack de BI? ¿Qué tenemos dentro del stack de BI o qué tiene Microsoft dentro del stack de BI? Lo que tiene Microsoft, por un lado, es todo lo que son el manejo de la información, ¿sí? Ahí tenemos el Data Factory, el Data Catalog, el Event Hub o todo lo que es IoT. Después tenemos los stores de Big Data. Ahí podemos hablar de SQL Data Warehouse, podemos hablar de Cosmos DB o podemos hablar de Data Lake o Azure Storage. Después tenemos la capa de analítica, o sea, se llama el Machine Learning o la capa analítica. Tenemos Azure Machine Learning, existe Data Lake Analytics, está Spark. Vamos a verlos todos estos en detalle. Stream Analytics, Azure Analysis Service y Databricks, que son, digamos, componentes de Big Data. La parte de Intelligence, o sea, esa parte donde tenemos los servicios cognitivos, los servicios de bot, el Cortana. Y la parte de visualización, donde está muy fuerte el tema de Power BI. Hoy Power BI es una herramienta de visualización en Microsoft, digamos, muy fuerte y una quizás de las más utilizadas. Eso no quiere decir que no tengamos, como vemos acá, aplicaciones web, ¿sí? O dispositivos móviles o otro tipo de aplicaciones que se quieran conectar a nuestro Business Intelligence que no sea Power BI.
Vamos a empezar con la parte de base de datos. ¿Qué tenemos en base de datos o qué hay en base de datos en nube? En nube existe SQL Azure Database y vamos a ver que ahí hay un par de componentes o sus distintos sabores de SQL Database. También ustedes pueden poner en nube on-prem un SQL Server, ¿no? Un SQL Server tradicional. No tienen por qué ir a un ambiente de nube con estos tipos de servicios. Pueden usar un SQL Server clásico para su data warehouse. En este caso, como estamos hablando de modernización de Business Intelligence, vamos a hablar de los nuevos productos que hay y no vamos a hablar tanto de SQL Server, que ya es un producto que ya existe, ¿no? Entonces, SQL Server Database lo tenemos en qué opciones. Una opción muy nueva de SQL Server Database es lo que llaman instancias manejadas. ¿Qué es esto? Es un SQL Server en nube con las mismas funcionalidades que tiene cualquier SQL Server Enterprise. Entonces, en las otras opciones, como el SQL Database, que son estas dos que están acá, ya sea en modo simple o en Elastic Pool, que básicamente lo que hace Elastic Pool, permitirme crear más de un SQL Server para escalar. Lo que vamos a tener es que el SQL Database no es igual, no tiene las mismas funcionalidades que un SQL Server full. Pero quizás para un Data Warehouse sí me sirva, porque yo quizás hago tablas y alguna otra opción más, y no mucho más que eso. Pero el Management Instance lo que tiene es un full SQL Server. El Management Instance salió hace muy poquito. O sea, estamos hablando de casi tiene menos de un mes como producto liberado y los otros SQL en Azure ya tienen un tiempo importante. Fueron de los primeros, de hecho, en la arquitectura de Microsoft. Entonces, yo mi Data Warehouse lo podría subir a una base de datos y esa base de datos podría estar eligiendo entre una instancia manejada de SQL Server, una instancia de Azure o opciones más sofisticadas, como vamos a estar viendo, como SQL Data Warehouse, que es un componente de Azure específico para grandes data warehouse. ¿Qué nos permite hacer esto? Bueno, una de las cosas interesantes que tiene Management Instance es que yo simplemente hago un backup y un restore de una base de datos y lo llevo a mi instancia manejada, ¿no? Ahora, un SQL Database, lo que vamos a tener que hacer es migrar los datos con el migrador. No es nada del otro mundo, pero bueno, no es un full SQL Server. De hecho, van a ver que SQL Database empieza a incorporar funcionalidades que tiene quizás SQL Server ya on-prem. O a veces les pasa también que SQL Database tiene una funcionalidad distinta a la de on-prem, ¿sí? Pero quiero que quede bien claro que SQL Database es un servicio de SQL Server, digamos, no igual al SQL Full, y que Management Instance es un servicio de SQL Server. O sea, no vamos a instalar máquinas virtuales en ninguno de los dos casos, pero uno es un Full SQL Server igual que el que tienen ustedes de forma on-prem. Otro componente que está en nube muy interesante es el Azure Data Factory. En todo proceso de Data Warehouse, nosotros necesitamos seguramente levantar datos de un sistema origen y llevarlos a nuestro Data Warehouse, ya sea a nuestra área de staging, ya sea a nuestras tablas. Eso lo podemos hacer con diferentes herramientas. Por ejemplo, lo podemos hacer con lenguaje SQL, si el origen es SQL y el destino es SQL. Lo podemos hacer con SQL Server Integration Service. O lo podemos hacer si lo hacemos en nube, 100% en nube, con Azure Data Factory, que vendría a ser el Integration Service como servicio. De hecho, ustedes van a poder construir paquetes de Integration Service locales y subirlos a Azure Data Factory sin mayores problemas. Una de las cosas interesantes que tiene Azure Data Factory es que tiene un montón de conectores a todas las fuentes de datos heterogéneas. Si tenemos que hacer ETLs contra un SQL y contra otro SQL, es un ETL sencillo. Ahora, si yo tengo que hacer una extracción sobre un Google Analytics, un Facebook, un Twitter, y eso llevarlo a un Data Warehouse que ya es un poco más complejo. Entonces, ese tipo de extractores ya Azure Data Factory los tiene integrado, por esto que vimos en los primeros slides que yo les comentaba, ¿sí?
Entonces, ¿qué nos permite hacer Azure Data Factory? Todo lo que es el orquestamiento de los datos, la automatización de estos procesos, conectarnos a fuentes y a destinos, poder hacerlos por un disparador, tiene un engine igual, y un scheduler, igual que Integration Service, vendría a ser el Integration Service de nube. Entonces, tenemos arquitecturas como este tipo, donde tenemos nuestro origen, tenemos nuestra ingesta de datos, tenemos nuestra transformación y nuestra publicación, y todo esto lo podemos estar haciendo con Azure Data Factory. La verdad que, bueno, es una herramienta muy, muy interesante. ¿Sí? Sí que no es el reemplazo, sino es el hermano de Integration Service en nube. Piensen que acá no van a instalar nada, o sea, levantan el servicio, yo después les voy a mostrar en mi Azure cómo esto lo hacen, levantan el servicio y ya está, digamos, y configuran los paquetes o arman los paquetes desde Integration Service y los publican. Bueno, acá son diferentes formas de hacer un ETL, o sea, donde ustedes, digamos, tienen un SDK también, pueden tener conectores de forma on-prem para poder, obviamente, conectar con fuentes de datos on-premise y llevarlas a nube, o sea, tienen toda la orquestación completa de datos con Data Factory. Bueno, vamos a ver un poquito lo que es SQL Data Warehouse. SQL Data Warehouse vendría a ser el hermano mayor de SQL Server. Esto existía en versiones on-prem como un producto que se llama Parallel Data Warehouse, un producto distinto a SQL Server. Esto está pensado para data warehouse grandes. Cuando hablamos de data warehouse grandes, podemos hablar quizás de un data warehouse de 20, 30, 40, 50 o más teras. ¿Sí? Ustedes lo pueden usar para un data warehouse más chico sin ninguna duda. Lo que quizás les suceda es que estén usando una herramienta muy poderosa para algo que quizás no tenga sentido. ¿Por qué hablamos que es una herramienta muy poderosa ese Azure SQL Data Warehouse? Porque primero que es una herramienta para escalar en petabytes. Estamos hablando de una herramienta que escala a nivel de petabytes, que tiene tecnología MPP, o sea, vamos a ver que tiene múltiples nodos esto, nos permite trabajar con arquitecturas, digamos, mucho más escalables. Es un servicio 100% PaaS, o sea, 100% como plataforma as a service. Vamos a poder, digamos, no instalamos una máquina virtual, levantamos de vuelta un servicio. De hecho, en todo lo que les estoy mostrando, no van a levantar ninguna máquina virtual en nube. Este servicio está pensado para carga de mucho volumen, para datos SQL y no SQL. O sea, podríamos tener lo que se llama el famoso Real-Time Data Warehouse. Bueno, ese Real-Time Data Warehouse real, SQL Azure SQL Data Warehouse puede ser uno de los componentes más importantes en nuestra arquitectura. Maneja JSON, ¿sí? Digamos, o sea, tenemos gran volumen, o sea, ahí está muy bien pensado para tener arquitecturas como esta, ¿no? Donde tenemos un nodo de control, donde tenemos N nodos de cómputo y N nodos de storage, y con esto vamos a tirar una query y toda esta query va a responder a todos estos nodos y nos va a dar el resultado. Obviamente que esto es para arquitecturas bien corporativas, muy, muy grandes, donde yo voy a necesitar mucho cómputo. ¿Sí? Acá, por ejemplo, les muestro un ejemplo de cómo se crea una tabla. Esto es un SQL Server parecido al SQL común. De hecho, se pueden conectar con el Management Studio. Va a haber una tabla distribuida en los hash, en todos esos nodos que vamos a estar creando. Y vamos a poder lograr cosas como esta, ¿no? Donde tiramos la consulta a nuestro nodo. Esto distribuye en todos los nodos, sean de control o de storage, y me devuelve el resultado. Esta arquitectura donde yo en SQL Data Warehouse en nube puedo obviamente escalar la cantidad de nodos según mi carga. Quizás digo, mira, a fin de mes yo necesito tener 8 nodos porque tengo más carga y después con un nodo me alcanza. Bueno, toda esa elasticidad que tenemos en cualquier producto de nube es un gran beneficio tenerlo en SQL Data Warehouse. Una de las cosas que también tiene SQL Data Warehouse muy interesantes es que ustedes pueden crear lo que se llaman tablas externas sobre el área de staging. Esa área de staging para lo que es sistemas de Big Data es fundamental.
cuando empiezan a armar arquitecturas de Big Data, muchos empiezan a preguntar, Maxi, yo tengo 100 teras de datos acá. ¿Tengo que importar los 100 teras al SQL Data Warehouse? Y suena como que no, como que eso podría generarme algunos problemas. Bueno, una de las ventajas que tiene Azure SQL Data Warehouse es que yo puedo crear una tabla apuntando a un blob storage, apuntando a un Data Lake Storage y solamente yo llenar mi Data Lake Storage. Entonces, no necesito ese movimiento de datos. Es muy interesante, sobre todo para lo que es Real Time Data Warehouse y Big Data con Data Warehouse, tener este producto dentro de mi arquitectura. Azure Analysis Service o Analysis Service, o sea, lo pueden hacer en nube o no en nube, Analysis Service. Para mí es el componente más importante de cualquier arquitectura de Business Intelligence. Las empresas que no están usando tecnología Microsoft y no ponen Analysis Service como capa semántica, van a empezar a tener algunos problemas, como por ejemplo duplicar la información, duplicar las métricas. Un usuario arma su Power BI, por ejemplo, saca una métrica de ventas, otro usuario quiere armar su Power BI y capaz que tiene que armar lo mismo, lo quiere en Excel, tiene que replicar lo mismo. Obviamente que hay matices con esto, no siempre necesitan Analysis Service, pero si están en un ambiente empresarial y van a ver en todos los slides y todas las cosas de arquitectura de Business Intelligence, lo van a ver como un componente Analysis Service, porque es la capa donde yo debo homologar, o sea, mis usuarios deberían poder consumir datos que ya están homologados de mi capa semántica, de mis modelos de Analysis Service, y a eso si quieren sumarle datos que no estén ahí, datos que están en la web, datos que están en otro lado. O sea, a nivel arquitectura es un componente muy interesante. Microsoft a partir de SQL 2012 incorpora lo que es el Analysis Service tabular, con el cual también está hecho Power BI y con el cual también está hecho Excel Power Pivot. Es la misma arquitectura, obviamente con diferentes matices, porque el Analysis Service permite estar en un ambiente empresarial y el Excel quizás no. Pero es el mismo. De hecho, ustedes pueden tener un Excel e importarlo a Analysis Service sin ningún problema. ¿Qué me permite esto? Me permite justamente poder tener mi capa semántica, que todos conozcan mis datos. Cuando hablamos de capa semántica, hay bastantes cosas que resolver ahí. Imagínense una empresa multinacional donde tengo un usuario que se conecta y quiere ver los datos en inglés y otro usuario los quiere ver en español y otro los quiere ver en portugués. Entonces, ¿qué armo? ¿3 Power BI? Sí, puedo armar eso, pero no suena muy eficiente. Entonces, Analysis Service me permitiría, por ejemplo, hacer esto. Analysis Service me permitiría decir, mirá, está todo muy lindo los datos que vos armaste, pero Maxi, cuando se conecta a consumir esta información, yo quiero que Maxi solamente vea sus ventas o las ventas de su región y no las ventas de toda la compañía. Entonces, Analysis Service me permite tener el gobierno de los datos. Es muy importante. O sea, empiezan a construir a veces soluciones de Business Intelligence, avanzan y después se dan cuenta que quieren que un vendedor solamente vea sus datos y empiezan a retroceder. Bueno, pues les empiezan a faltar estos componentes. Entonces, se pueden después incorporar si quizás no hicieron desde un inicio la arquitectura más adecuada. Lo ideal sería que ya lo empiecen digamos, a tener ahí en el radar a Analysis Service y que lo puedan utilizar a nivel empresarial como fue bien pensado. Analysis Service tiene dos modos, un modo que es de modo importar los datos, quiere decir que los datos viven en Analysis Service, y otro modo que es de Direct Query, o sea que los datos no viven en Analysis Service y sí en la fuente de datos. Entonces, ¿podemos tener lo que se llama un real time con Analysis Service? Sí, lo podemos tener también. Me permite tener seguridad, me permite definir las métricas, me permite, digamos, tener toda esa integración de Business Intelligence en un componente muy interesante. Acá Microsoft tiene todavía la versión multidimensional, solamente soportado para SQL Server on-prem.
En lo que es Azure Analysis Service no está soportado multidimensional. Power BI no tiene multidimensional sí pueden consumir un multidimensional, pero no en sus componentes internos. O sea, el Power Pivot de Power BI está hecho con tabular también. Entonces, mi recomendación es que traten de usar tabular, los que van a usar Analysis Service, que multidimensional lo usen para algunos casos excepcionales. Una arquitectura clásica de Analysis Service, bueno, todas nuestras fuentes de datos que pueden estar en ambientes on-prem o ambiente nube, todo esto lo llevo a una capa de Analysis Service donde me va a dar la seguridad, donde me va a dar todo el tiempo, toda la evolución de mi Business Intelligence y después mis consumidores, ya sea Power BI, ya sea Excel, ya sea herramientas de tercero, cuando quieren generar un reporte lo hacen sobre Analysis Service, que ya tiene toda la metadata resuelta, que ya tiene las métricas resueltas ahí también. Acá tenemos, por ejemplo, una arquitectura más híbrida, donde tenemos de forma on-prem todo nuestro warehouse completo, por ejemplo, un SQL Server, por ejemplo, un Analysis Service, y de forma nube el Power BI. O sea, ese Power BI que está como servicio, en este caso, también lo podemos tener de forma local al Power BI, pero si lo tenemos como servicio, está consumiendo los datos a través de un gateway de este Analysis Service que está acá. O sea, puedo tener, como ustedes ven, mucha diversidad de arquitecturas y de componentes. Hay que tratar de evitar, digamos, para lo que son los reportes ya homologados, al usuario hay que darle mucha libertad para que pueda construir todos sus reportes y que los datos que no estén homologados los puede importar y pueda hacer lo que se llama su BI autogestionado. Pero también tienen que tener cuidado con eso, ¿no? Porque puede haber información dispar dentro de mi compañía, ¿eh? Entonces hay que tener cuidado y todo lo que son empresas un poco más grandes necesitan tener algún tipo de homologación de las cosas. Acá tenemos otro tipo de análisis service, o sea, es lo mismo que teníamos antes, pero ahora llevamos el análisis service a la nube, en vez de tenerlo on-prem, o sea, lo que hicimos es, siguen estando nuestros datos de forma on-prem y lo que llevamos a la nube fue un SQL Data Warehousing, llevamos un SQL Database y un Analysis Service y un Power BI, entonces tenemos todo nuestro BI en nube y digamos todo lo que es on-prem lo tenemos con nuestros sistemas, digamos, transaccionales. Bueno, acá aparece un componente nuevo porque Big Data, que quizás muchos de ustedes han sentido nombrar, muchas organizaciones no necesitan Big Data, quizás escuchan Big Data y quieren tener Big Data. Bueno, Big Data en lo que es tecnología Microsoft se divide en dos partes. Una parte que es la parte de, digamos, de storage y otra que es la parte de cómputo. Entonces, ahora lo que vamos a ver qué nos da Microsoft hasta ahora en el ambiente nube como arquitectura de storage. O sea, cómo podemos usar un Big Data como arquitectura de storage. ¿Qué componentes tenemos? Por un lado, acá en lo que son componentes vamos a poder usar lo que es un Data Lake Storage, ¿sí? O vamos a poder usar lo que es un Blob Storage de Azure o un SQL Data Warehousing también. SQL Data Warehousing se puede considerar un componente de storage de Big Data. Y CosmoDB, por supuesto, esa base de datos no SQL que está en Azure, también la podemos integrar a nuestra arquitectura de Big Data y Storage, ¿sí? Pero uno de los componentes más nuevos que tiene Microsoft se llama ADL, que es Azure Data Lake Storage. Ese Azure Data Lake Storage básicamente lo que nos permite hacer es definir un storage, como si fuera un blob storage, pero es un HDFS, o sea, es un storage pensado
para arquitecturas de Big Data y para guardar datos de Big Data. Cuando hablamos de datos de Big Data, recordemos que estamos hablando de volumen por un lado, podemos hablar de variedad por otro o por la velocidad con que suceden esos datos. Si tenemos un sensor que está mandando información constantemente, bueno, podría ser nuestro repositorio el Data Lake Storage y tener una tabla directa desde un SQL Data Warehouse consumiendo eso, con lo cual no tenemos procesos de movimiento en ese tipo de arquitecturas. Entonces, lo que vamos a ver acá es este Data Lake, qué grandes ventajas me da, ¿no? O sea, es una plataforma totalmente pensada para HDFS, es una plataforma súper escalable. Y también la vamos a comparar con la otra opción que también tenemos que es válida. O sea, no es que Data Lake es la única opción. Hay otra opción que tenemos como storage, que es el viejo Blob Storage o el clásico Azure Blob Storage. Este Azure Blob Storage es un Blob Storage genérico. Acá lo que yo traté de mostrar en esta presentación es la comparativa entre uno y el otro. Pero pueden usar cualquiera de los dos. A veces no necesitamos Azure Data Lake Storage. A veces, dependiendo de la arquitectura que tenga, qué componentes use, algunos productos como Azure Machine Learning quizás se integran mejor con Blob Storage y no con Data Lake Storage. Entonces, no es que es Data Lake Storage solamente. Están los dos componentes. Lo que hace Data Lake Storage es que piensen que es un HDFS nativo. Como vemos acá, se está pensado para batch, para forma interactivo, para streaming. No hay límite, ¿sí? O sea, no tiene límite digamos, de sizing. El otro tiene 500 teras, ¿no? De límite. Quizás también es un límite bastante alto. Pero bueno, si pensamos en warehouse muy grandes, quizás 500 teras me quede chico por cada blob. Estos son los dos componentes. Yo les voy a mostrar en la demo Data Lake Storage, Blob Storage, después lo veremos quizás en otro evento, pero son muy similares, ¿sí? O sea, uno pensado para lo que es Big Data y el otro para Storage en general. O sea, el Blob Storage nos va a permitir guardar un archivo .zip, por ejemplo, ¿no? Y en este caso, el Azure Data Lake no, está pensado más para datos. ¿Qué hay en Big Data? O sea, ¿cómo trabajamos con Big Data? ¿Qué componentes tenemos en Big Data o qué componentes hay? Bueno, hay varias formas de hacer Big Data con Microsoft. Una de las opciones es instalar máquinas virtuales con algún esquema de Big Data, por ejemplo, un Hortonworks o un Cloudera, cualquiera de las soluciones populares que hay como Big Data. Podemos levantar una máquina virtual y en esa máquina virtual algunos de los servicios ya existen dentro de lo que es el Marketplace de Microsoft, ¿sí? Este tipo de arquitecturas. Otra de las opciones es usar servicio puro. Esos servicios puros, estamos hablando de HD Insight, que ahora vamos a ver, o Azure Databricks, que son dos servicios exclusivos de Big Data. Ya son como servicios, o sea, estamos hablando como SQL Data Warehouse, bueno, ese tipo de servicio. Y estos componentes, casi todos estos componentes, donde persisten sus datos, en cualquiera de los dos storage que vimos hace un ratito, ya sea Data Lake o Azure Storage. Cualquiera de los dos, dependiendo qué quiera hacer, digamos, se integran con uno o con el otro. ¿Qué es HD Insight? HD Insight es el Hadoop y Spark como servicio en Azure. O sea, tenemos todo el poder de Hadoop, en vez de instalarlos nosotros con la máquina virtual, lo tenemos full service en Azure. Es la solución, digamos, de Hadoop para ambientes Azure 100%. Esto me va a armar un clúster de Hadoop. Este clúster de Hadoop vamos a poder instalar diferentes componentes. Ahora vamos a ver cuáles de ellos están soportados y cuáles no. Vamos a poder instalar, por ejemplo, Machine Learning, hacer Machine Learning. Bueno, es Hadoop como servicio con Spark. Microsoft y Hortonworks, digamos, ya hace mucho tiempo que Microsoft obviamente cambió como compañía, promociona mucho todo lo que es el Open Hadoop y todo lo que es el Open Source con todo este tipo de tecnologías, pero en el caso de HD Insight sepan que es un servicio, o sea, no tenemos tanta administración como si ponemos las máquinas virtuales, pero es muy sencillo también de configurar y muy sencillo de escalar. O sea, todo lo que es la administración de eso. Bueno,
Está Spark. Spark, ¿qué es Spark para los que no conocen? Bueno, cuando la tecnología Hadoop empezó a evolucionar, hizo la distribución de los data files, se dieron cuenta que cuando querían crecer en volumen, si ponían los datos en memoria, iba a ser mucho más eficiente. Bueno, Spark, digamos, vendría a ser la solución digamos, in-memory de lo que es el Hadoop. O sea, entonces nos da mucha potencia Spark para lo que es grandes volúmenes. Spark obviamente está integrado adentro de HD Insight. ¿Sí? Bueno, está MapReduce en los engine, tenemos pip, Hive para lo que es SQL, HBase, Storm, tenemos todo este tipo de tecnologías que están dentro del mismo producto HD Insight. Ustedes cuando configuran un nuevo servicio de HD Insight les va a preguntar qué tipo de servidor quieren armar en nube de esto, ¿sí? El soporte de Hive, para los que escriben código, o sea, los que escriben sentencias SQL contra el Big Data, bueno, van a poder usar el Hive hacia HD Insight de forma totalmente nativa. Después está el soporte de todo lo que son el no SQL, ¿no? O sea, todo lo que es no SQL dentro de lo que se llama el Apache HBase, ¿sí? O sea, todo ahí vamos a poder generar todo lo que lo es el no SQL dentro de nuestro Big Data. Y después tenemos Storm, ¿no? O sea, esto ya estamos hablando de la misma solución de Big Data, soportar lo que es un Stream Analytics, un Real-Time Analytics. Empiezan a pensar en soluciones bien complejas, como por ejemplo detectar tweets de personas en este momento, detectar su estado sentimental de la marca mía y eso que se está reflejando en un data warehouse en vivo. O ver gente cómo se está moviendo dentro de un aeropuerto en vivo con cámaras o con cualquier otro tipo de sensor y mandar esa información. Entonces tenemos un montón de información que me llega, o sea, eventos por segundo, eventos por minuto, y que eso lo necesito quizás hasta procesar, ¿no? Es decir, este es un vendedor, esta es una persona, esto que es, y con eso sacar un warehouse. Bueno, Storm dentro de lo que es la tecnología de Big Data nos permite hacer lo que es el streaming analytics, ¿no? O sea, toda la misma tecnología dentro de HD Insight lo van a poder usar. Otro de los componentes que pueden sumarle a HD Insight es lo que se llama Machine Learning. Machine Learning dentro de HD Insight es muy interesante. Se instala un producto que se llama Machine Learning Server. Para los que no lo conocen, los invito a ver unos webinars que yo ya y unos videos que hice sobre este producto. Este producto soporta R y Python, que son los dos lenguajes quizás más populares para trabajar con estas tecnologías. Pero lo que tiene interesante esto es que como está integrado al Spark, el HD Insight, esto tiene un web service. Entonces yo podría generarme un modelo de predicción, por ejemplo, imagínense un modelo de predicción de fraude bancario, poner todas las transacciones online que vengan por el Big Data y que el Machine Learning me detecte si esta transacción es fraudulenta o no, y si es fraudulenta que vaya a un Power BI que me lo muestre en vivo, ¿no? Imagínense un escenario así. Entonces, el Machine Learning que podemos integrar sobre HD Insight, que es el Machine Learning Server, nos permite hacer todo este tipo de cosas, porque no está pensado solamente para el científico de datos, donde corre la ejecución de un modelo y da un resultado, sino que se pueden reutilizar todos esos modelos vía web service. Entonces podemos armar arquitecturas como estas que les estoy mostrando acá, donde tenemos un real time, donde tenemos, por ejemplo, eventos que vengan de algún lugar, ¿sí? Hacemos un análisis por un streaming y eso lo llevamos a nuestra plataforma de Business Intelligence. Una forma de hacer streaming es con HD Insight, otra opción de hacer streaming es con Kafka, otra opción de hacer streaming es con Azure Stream Analytics. O sea, hay varias opciones de hacer streaming. No es la única HD Insight. Acá tenemos otro ejemplo, ¿no? De lo que es, acá lo estamos haciendo, por ejemplo, con Azure Stream Analytics, que es un servicio mucho más económico también y mucho más sencillo, no es Big Data. Si yo solamente quiero hacer streaming, no necesito instalar una gran solución de Big Data. Entonces puedo usar el Azure Stream Analytics, que es un servicio bastante sencillo de configurar y de poder aplicar, ¿no? Entonces podríamos estar haciendo analytics
¿sí? Y streaming de lo que nos está llegando de eventos, ¿no? O sea, por minuto, por segundo. Una arquitectura de real time es bastante compleja. Por lo general tenemos nuestra cadena de data warehouse, de datos batch que vienen por nuestra factoría, que se llenan a nuestro blob storage. Y por otro lado tenemos datos en vivo que vienen a nuestro big data. Todo esto lo consolidamos en un Databricks o realmente lo consolidamos en un blob storage. Y después, como el SQL Data Warehouse puede consumir en vivo estos datos, no hay que replicar los datos de acá a acá, ¿no? O sea, en esta flechita no necesitamos replicar los datos, tenemos nuestro SQL Data Warehouse, podemos tener nuestro Analysis Service, que tampoco es necesario que estén los datos, y en nuestro Power BI están consumiendo datos batch por un lado y nuestros datos real time por el otro. Esta es una arquitectura súper empresarial, súper compleja también, y pensada para lo que es real time. O sea, lo interesante de esto es que tenemos toda una solución, ¿no? No es que no podemos hacer esto. Yo creo que por estas razones Gartner a Microsoft lo ubica en el primer cuadrante, básicamente porque tiene todo un stack de BI que cubre desde el simple usuario que con un Excel quiere resolver un problemita hasta una arquitectura tan compleja o tan empresarial como esta, donde necesitamos un montón de componentes para un real time, para un batch, etc. Bueno, vamos viendo un poco la capa de explotación. Power BI, yo creo que ya la mayoría lo debe conocer. Es una herramienta que tiene mucho marketing, es una herramienta muy usada también en la industria. El problema de Power BI, entre comillas, es que muchos se lo bajan al Power BI Desktop y piensan que con eso están haciendo Power BI. Eso es como tener un Excel. La verdad que eso no es Power BI. Power BI es, el desktop sirve para diseñar, pero después necesitamos dónde vamos a compartir esto, qué seguridad le vamos, toda la otra parte. Por eso Power BI es una herramienta, sí de BI, pero también la tenemos que integrar en nuestra plataforma y va a depender un poco de qué nivel de complejidad yo quiera tener como para poder, dónde la pongo a Power BI, ¿no? ¿Qué sabores tenemos de Power BI? O sea, ¿qué cosas tiene Power BI? Power BI se puede instalar tanto en ambiente nube como en ambiente local. Lo pueden tener en ambiente local con un SQL Server Enterprise que se llama Power BI Report Server, la solución. Debo aclarar que ese Power BI Report Server no tiene los mismos niveles de actualización que el Power BI Nube, que se actualiza más rápido. Pero bueno, hay organizaciones que quizás prefieren tenerlo de forma local y no necesitan tenerlo en nube. O sea, pueden tenerlo como igual que Analysis Service de forma local a este producto. Acá, este sería todo el portfolio de Power BI. Por un lado tenemos el Power BI Desktop, que para lo único que sirve Power BI Desktop es para el diseño de reportes. Nada más que para eso. O sea, ¿puedo yo usar Power BI Desktop y compartirlo en un recurso compartido? Y puedo, pero la verdad que es muy pobre eso. Es como tener Excel, o sea, es lo mismo. Cambiamos solamente la herramienta. Power BI Service o el servicio de Power BI es el Power BI de Office 365. Ese es Power BI en nube, ese Power BI que se licencia por usuario, es en el cual vamos a poder publicar nuestros Power BI Desktop y ahí poderlos compartir con el resto de la organización. Ahora, en nube existen dos tipos de servicio, el Power BI Service y el Power BI Premium. ¿Por qué? Se considera que Power BI Service es para Power BI más chicos, ¿sí? Donde tengo menos volumen, donde quizás lo uso más como reportería, tiene algunas limitaciones el Power BI Service, y el Power BI Premium vendría a ser un Power BI dedicado para nuestra organización en nube y con mucho más poder. El tema, bueno, obviamente son los costos entre uno y el otro. Difieren bastante. Uno arranca quizás el Power BI Service en unos $10 por usuario por mes y el Power BI Premium arranca en $5.000 de piso. O sea, de una arquitectura y después le sumo los usuarios. O sea, están teniendo un servidor dedicado. También tienen la opción de Power BI Report Server, que es el Power BI de forma local. Y el Power BI embebido, que ese Power BI está pensado para aplicaciones, ¿no? Digo, supongamos que yo soy una software factory que hizo una aplicación y esa aplicación
quiero vía web, quiero embeberle un Power BI y usarlo dentro de mi aplicación. Bueno, pueden usar esta otra solución de Power BI que es muy interesante. Pueden obviamente con Power BI de esto traer datos de cualquier fuente de datos, analizarlos, visualizarlos y publicarlos y colaborar. Todo esto lo van a hacer con Power BI Desktop. De hecho, ahora lo vamos a usar para consumir alguno de los componentes que tenemos, ¿sí? O sea, es la herramienta de desarrollo, ¿sí? El Power BI Service. Digamos, tenemos la parte del dashboard, ¿sí? Se puede popular la solución en SaaS, se puede trabajar con real time, lo que son servicios de nube como Power BI, tiene una opción exclusiva para lo que es real time, se llama streaming. Yo le puedo mandar datos directamente al Power BI y que me muestre un gráfico tipo un electrocardiograma en vivo de algo, ¿no? Sin pasar por toda la arquitectura que vimos antes, si no quisiera. O sea, podría usarlo con nube eso, sin pasar. Obviamente que esto va a depender del volumen, chicos, ¿no? O sea, gente, va a depender de todo el volumen, porque si yo, bueno, tengo poco volumen, puedo usar el streaming de Power BI. Ahora, si tengo mucho volumen, quizás tenga que ir a una arquitectura como las que les comenté hace un ratito, que son, digamos, de mayor impacto, ¿sí? Bueno, el Power BI Premium, tenemos diferentes capacidades, P1, P2, P3, esto me van cobrando por capacidad en nube, obviamente tienen diferentes costos, pero es un Power BI totalmente dedicado, ¿sí? O sea, entonces esto nos va a permitir a nosotros tener más poder en Power BI y mayores capacidades, sobre todo en los componentes de los datasets. Eso es básicamente lo que hace el Power BI Premium. El Power BI Report Server es la solución on-premise de Power BI. No es gratuito esto. O sea, Power BI Report Server viene con la licencia SQL Server Enterprise. O sea, si no tienen SQL Server Enterprise, no van a tener Power BI, digamos, Report Server. Van a tener que tener una licencia Enterprise y algunas condiciones más les va a pedir como para poderlo tener. O también lo pueden comprar con, digamos, la Premium. Si ustedes ponen la Premium, también pueden tener el Power BI Report Server. Esa es otra opción de cosas, ¿no? Y el embebido es el que nos permite justamente tener una aplicación nuestra. Y esto también me lo van a cobrar, ¿no? O sea, el embebido, digamos, nos van a cobrar por request, nos van a cobrar, tiene una diferente calculadora de costos, todo lo que tenga que ver con costos particularmente, les aconsejo que entren directamente a la página de Power BI o la página de Azure y van a poder dimensionar cada uno de estos componentes que yo estuve mostrándoles acá en lo que tiene que ver con costos exclusivamente. Bueno, ahora que hemos repasado o les he comentado los componentes que tiene Microsoft, que son bastantes en Business Intelligence, vamos a dedicarle unos minutos a ver algunos de estos componentes en una pequeña solución de BI que yo armé como para que ustedes puedan ver algunos de estos funcionando. No los vamos a ver todos, pero sí algunos de ellos como para que podamos ver su, digamos, su funcionamiento de forma sencilla, ¿sí? Entonces yo lo que voy a hacer acá es, voy a compartir la pantalla, ¿sí? Y vamos a compartir, a ver, la pantalla. ¿Sí? Ahí se ve mi pantalla. ¿Me llegan a ver el escritorio? Bueno, perfecto. ¿No se vio el escritorio? Bueno, vamos a compartir la pantalla. A ver si podemos compartir pantalla completa. A ver si se ve el escritorio ahí. Tiene que verse acá en el escritorio. ¿Sí? Si no lo compartimos desde acá, vamos a compartirlo. Vamos a compartir este. Ahí seguramente están viendo el escritorio. Ah, perfecto, perfecto. Entonces vamos a hacer así. Ahora vamos a compartir esta pantalla, ¿sí? Ahí seguramente
Ahí ven el escritorio, ¿no? ¿Sí? Perfecto. Bueno, buenísimo. Entonces, ahí ven mi solución de Azure, ¿sí? O sea, yo acá estoy en mi Azure. Y acá en mi Azure yo lo que creé fue un Resource Group que tengo acá. Y dentro de un grupo de recursos, es muy interesante esto de los Resource Group para los que no lo conocen, porque yo me creé un grupo de recursos llamado MSBI. Y dentro de MSBI lo que tengo son algunos de los servicios que estuvimos comentando recién, ¿no? Por ejemplo, tengo, ¿ven? Un Data Factory, tengo un Data Lake Storage, tengo un Analysis Service y tengo un SQL Server como base de datos, no un SQL Data Warehouse. Tengo un SQL Server como base de datos. Entonces, supongamos que entramos a nuestro Data Lake, que era la persistencia. ¿Se acuerdan que les había comentado? Entramos a nuestro Data Lake. Esto es muy sencillo configurar un Data Lake. Se puede integrar con herramientas cliente. Una herramienta muy simple. Este Data Lake que tenemos acá, vamos a encontrarnos que vamos a poder hacer una exploración de datos. Si yo hago clic acá en exploración de datos, ven acá, vengo acá, ¿sí? Tengo un Data Explorer y este Data Explorer me va a permitir como navegar las carpetas de mi Data Lake. ¿Sí? Es muy simple, fíjense que acá estoy entrando a las carpetas que yo creé. Acá creé unas carpetas de staging. Acá creé una carpeta llamada stage. Dentro de esta carpeta llamada stage DW tengo un solo archivo que es un CSV, clientes, por ejemplo, ¿no? O sea, vemos acá que tenemos el archivo clientes. Ahora bien, si yo le hago clic al archivo clientes, lo que nos vamos a encontrar con esto es a diferencia del blob storage, es muy importante, yo voy a ver los datos acá. ¿Ven? Que yo voy a acceder a ver los datos. ¿Por qué? Porque es una capa de Big Data. O sea, acuérdense que es un storage de Big Data. Como es un storage de Big Data, yo directamente no lo veo como un archivo, lo veo como datos. Entonces, ¿yo qué hice? Como un ejemplo, para mostrarles algunas arquitecturas un poco híbridas. Bueno, lo que hice fue, me armé un proyecto de Integration Service. Acá tengo un proyecto de Integration Service, donde tengo en esta solución dos tipos de proyectos. Uno de Integration Service y uno de Analysis Service. Este es el proyecto de Integration Service en el cual me tuve que bajar los componentes de Azure. Hay que bajarse los componentes de Azure para poder hacer lo que voy a hacer yo ahora. Y yo tengo, por ejemplo, una tabla en un SQL local y esa tabla en un SQL local la quiero mover a mi staging, que es ese Data Lake Storage que vimos ahí, ¿no? Entonces, acá me creé una tarea, un data flow dentro de Integration Service. Si vemos esto, vemos que tengo acá, ¿sí? Tenemos un SQL Server y después tenemos nuestro SQL Data Lake Storage como destination. ¿Sí? Si nos fijamos qué le pedí de información a este Data Lake, digamos, a este SQL Server, perdón, me voy a encontrar con que estoy levantando de la base de datos Adventure World DW 2016 la tabla geografías. Esa tabla geografías la voy a pasar como un archivo CSV a ese directorio donde estaba clientes recién. ¿Sí? ¿Da? Entonces, lo que hice fue simplemente esto, ¿no? Conectar SQL Server contra mi Data Lake, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es ejecutar este paquete de Integration Service. Los componentes de Azure, perdón, los componentes de Azure de Integration Service son gratuitos, ¿eh? Sí, esto es gratuito. Acá no hay que comprar nada. Lo que hay que pagar es Data Lake. Data Lake hay que pagarlo. Pero los componentes de Integration Service que yo estoy haciendo acá son gratuitos. Esto no hay que pagar nada. ¿Sí? Ahí corrió mi paquete, hizo el select de mi tabla, todas las transformaciones que debería hacer si necesito, y las llevé. Yo esto lo podía haber hecho con Data Factory, por supuesto que sí. Lo que pasa es que acá estoy tratando de mostrarles un ejemplo bien híbrido, donde tengo cosas on-premise, y quizás para el on-premise a mí Maxi, me gusta más hacerlo. Si lo tengo todo on-prem a la fuente de datos, y quizás acá me hago al staging y lo pongo también on-prem. No sé si tiene sentido ponerlo en nube eso. Como arquitecto quizás me hace un poco de ruido. Pero bueno, son decisiones. ¿Sí? Entonces, acá es lo que yo debería ver en mi, digamos, Data Explorer. Acá, si volvemos al Data Explorer y vamos al área de staging, ¿qué deberíamos encontrar? Un archivo que se llama geografías. ¿Ven? Acá está geografías, que lo acabamos de cargar. 2 del 1 del 2019, 12:03 PM, ¿sí? Entonces, este archivo lo vamos a cargar y si lo levantamos al archivo,
seguramente podamos ver la información de ese archivo. Entonces, con algo muy sencillo me llevé a ese Data Lake Storage. Ahora bien, supongamos que yo tengo un Power BI y con Power BI quiero directamente consumir los datos de este Data Lake Storage. O sea, no quiero pasar por ninguna otra capa. Me dicen, acá te dejo los archivos y consumilos, que puede ser una opción. Entonces, ¿cómo hago esto? Bueno, cuando yo acá, por ejemplo, me copié, ¿sí? ¿Ven? Acá tengo mi URL de mi Data Lake Storage. Entonces, cuando vaya a Power BI y le diga, vamos a traer datos, le vamos a decir que me traiga datos de nube. Cuando hacemos el get de Power BI, nos vamos a encontrar que tenemos servicios exclusivos de Azure, ¿no? O sea, toda la parte de Azure nos va a ayudar y ahí vamos a encontrar un servicio seguramente que es Azure Data Lake Storage. ¿Ven? Me quiero conectar directamente a la fuente con Azure Data Lake Storage. Bueno, me conecto. Me estoy conectando al staging, ese que recién subimos. Ahí. Me va a pedir la URL y las credenciales. Yo las credenciales ya las cargué, ¿sí? Pero me va a pedir acá la dirección donde está mi Data Lake Storage. Y vamos a levantar esto. ¿Ven? Y ahí encontró que vio clientes. Voy a editarlo, porque lo vio como archivo. Lo vamos a editar con Power BI. ¿Sí? Le vamos a, por ejemplo, poner la query que se llame clientes. Le vamos a decir que le haga clic acá al binario para que abra el contenido, ¿no? De ese archivo. CSV que estaba en el Data Lake Storage. Y acá está levantando, ¿sí? Todo el contenido de clientes que está en nube. O sea que ese archivo CSV lo tenemos directamente en la nube. Después de levantar esto, podríamos agarrar nosotros y hacer alguna transformación sencilla. ¿Ven? Acá ya esto es Power BI. Entonces podríamos, por ejemplo, hacer algo muy sencillo como calcular la edad de una persona. Vamos a agregarle acá la columna de fecha. Le vamos a decir que calcule la edad. Que esta edad la vamos a tener en años y que por favor la redondee hacia abajo. Si no, algunos se pueden llegar a poner mal con esto. ¿Sí? Vamos a redondearlo hacia abajo. Vamos a poner acá. Vamos a de vuelta. Y redondear hacia abajo. ¿Sí? 0 decimal. Ahí está. Y acá, ¿sí? Tenemos el campo edad. Le vamos a poner edad. Estamos consumiendo un dato de nube, ¿no? O sea, vamos a venir acá. Le vamos a decir que lo guarde. ¿Esto? Lo vamos a importar a nuestro parte de Power Pivot, digamos, de Power BI. Y desde acá le podemos crear, por ejemplo, una métrica, una medida muy sencilla. Podemos contar los clientes, por ejemplo, y después hacer algún grafiquito como para que veamos que tengo acceso a esa información y ver que la podemos trabajar, ¿no? Acá me importé los datos de Power BI, ¿sí? Vamos a ver clientes, le vamos a crear la métrica, nueva medida. Recuerden que estamos consumiendo un dato de nube, ¿sí? Y está persistido en nube eso, entonces le vamos a agregar acá un dato, por ejemplo, que se llame cantidad clientes y acá hacemos un simple count, ¿sí? Y le vamos a poner acá algún campo, por ejemplo. Vamos a hacerle este que está acá. Contamos los clientes. Vamos a contar los clientes. Le vamos a poner acá un grafiquito acá y le vamos a decir que me los haga por educación, ¿sí? Y acá tengo, digamos, un gráfico sencillo de Power BI consumiendo simplemente un CSV que está en un Data Lake Storage. O sea, totalmente integrada la solución. Esto puede ser algo, y esto podría importarlo con otra cosa, ¿no? Yo podría hacer un get data ahora y traerlo desde otro lugar, ¿no? En Excel es exactamente lo mismo. En Excel van a tener la misma posibilidad. Esta podría ser una opción. ¿Cuál es la otra opción que tenemos? Bueno, la otra opción podría ser, bueno, a ver, pará. Hablamos mucho de análisis service. Hablamos mucho de análisis service. Entonces, ¿cómo hacemos el análisis service? Yo acá, por ejemplo, tengo un Azure Analysis Service, pero podría ser de forma local también o con una máquina virtual en nube. Y les contaba que dentro de mi solución tenía lo que era Integration Service, con el cual subimos los datos al Data Lake Storage. Y también tengo
por acá, en mi solución, ¿sí? Un cubo. Este cubo es un modelo tabular y este cubo, ¿sí? Lo que vamos a encontrar que tiene dos orígenes de datos. Un origen de dato es un archivo que está en el Data Lake y otro origen de datos es una tabla que está en un SQL Data Warehouse. O sea, tenemos un origen para una cosa y otro origen para la otra. Tenemos una tabla en SQL Database en nube y tenemos otro Data Lake acá y con los dos orígenes, que son dos datos distintos. Clientes viene del Data Lake y ventas viene del SQL Database. Hicimos este cubo donde relacionamos acá la información. O sea, y esto es lo importante de Analysis Service. Acá tengo dos fuentes distintas, relacioné los datos, yo como desarrollador de BI, seguramente le creé las métricas, las medidas. Ven, acá creé la cantidad de ventas y acá la cantidad de clientes, todos del mismo diseñador. Y una de las ventajas que esto tiene es que para diseñar para nube o on-prem es la misma herramienta. Lo único que tengo que hacer es en las propiedades del proyecto, por ejemplo, yo acá le estoy poniendo la dirección de mi Analysis Service que está en nube. Pero si acá le hubiese puesto un servidor de SQL Server local o en nube, es un SQL Server también con Analysis Service. O sea, no tengo que usar una herramienta distinta para publicar Analysis Service de nube on-prem. Entonces yo este modelo lo publiqué en mi Azure Analysis Service, ¿sí? Y lo tengo acá. Tengo acá, ¿ven? Analysis Service, y accedo acá a mi servicio de Analysis Service de Azure, voy a encontrar que tengo el modelito este que acabé de crear la semana pasada seguramente. Vamos a ver, en un momento va a aparecer el modelo. ¿Ven? Ahí apareció el modelo que tenemos publicado. Si venimos de la misma interfaz, podemos decirle acá a esto que lo abra con Excel, que lo haga con Power BI Desktop o desde un diseñador. ¿Sí? Esto, lo podemos hacer. Lo podemos hacer sencillamente. Entonces, o la otra opción es consumirlo. O sea, yo la otra opción que tengo es decir, ok, vengo acá desde un Power BI o desde un Excel y digo, mira, a ver, vamos a agarrar, vamos a hacer uno nuevo. Vamos a hacer esto, vamos a hacer uno nuevo acá. ¿Sí? Un Power BI nuevo. Y lo que vamos a hacer es consumir ese servicio de Analysis Service. El esquema de deployment es igual que on-prem. O sea, vengo acá y le pongo deploy. O sea, ¿cómo deployo esto sobre, digamos, nube? Vengo acá y le pongo deploy, solución. ¿Sí? Y eso me va a deployar en donde haya puesto el servidor. Si el servidor es local, local. Si el servidor es nube, es nube. Es muy, muy sencillo. ¿Sí? Bastante sencillo porque no tengo que usar otro tipo de herramienta para eso. Entonces, vamos a suponer que acá tengo, ¿sí? Este es mi Analysis Service. ¿Sí? Este es mi Analysis Service. Mi dirección de Analysis Service. Y vamos a ir con Power BI a querer consumir datos de ahí. Entonces, vamos a agarrar, le vamos a decir que esto es Azure, le vamos a decir que es un servicio de Analysis Service. Ojo que si es local, le tiene que poner base de datos Analysis Service. En este caso, como estoy en Azure, le digo servicio de Analysis Service. Nos va a pedir seguramente, ¿sí?, el servidor. Ya acá detectamos que por defecto en cualquier Analysis Service que ustedes se conecten lo hace de forma en vivo, o sea, es modo reporte acá Power BI y un poco por las arquitecturas que yo les estuve comentando recién. Eso no quiere decir que no lo puedan hacer en modo import. Lo que pasa es que en modo import va a traer los datos de vuelta al Power BI. Entonces, vamos a darle conectar, vamos a autentificarnos con alguna cuenta, ¿sí? Vamos a venir acá, ¿sí? Y autentificarnos a nuestro servidor de Analysis Service. ¿Sí? Me voy a autentificar a mi servidor de Analysis Service y esto lo que va a hacer es consumir un cubo como si lo tuviera, digamos, en cualquier otro lado, ¿no? O sea, vamos a ver acá que apareció un solo cubo, le hacemos clic a nuestro cubo, ¿ven? No nos deja elegir ya tablas acá, ¿no? Porque está todo resuelto en el cubo y esa es una de las ventajas. Acá seguramente nos tiene que aparecer la tabla clientes y la tabla ventas, que es lo que, digamos, hemos traído. Entonces yo podría decir ahora, bueno, de ventas, tráeme la cantidad de ventas,
¿sí? Ponerlo en este numerito, ¿no? Acá. Y de clientes vamos a hacer así. Vamos a decirle que la cantidad, ven que yo puedo seguir creando unidades de medida si quiero acá, ¿no? En este caso, voy a decir la cantidad de clientes por ocupación y esto lo vamos a poner en un gráfico así, ¿está bien? Entonces, cuando hacemos ahora, por ejemplo, en Professional Click, vemos que ahí cambian las ventas. Entonces, acá tenemos otra forma de consumir nuestro Business Intelligence también, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que termina de suceder? Bueno, que tenemos acá una solución, lo que se llama punta a punta, tenemos el Data Lake Storage, tenemos por ejemplo el Data Warehouse. El Data Warehouse, yo acá no usé un SQL Data Warehouse porque el volumen de mis datos o el real time en este caso quizás no lo no ameritaba. Sí, lo tengo acá, ven acá en MSBI, me creé yo un servicio de base de datos, donde tengo acá una base de datos, ¿sí? Y esta base de datos que tengo acá es una base de datos SQL, ¿no? Vamos a ir al editor de queries, con el cual usé Analysis Service para importar, ¿no? O sea, vamos a trabajar acá, ¿sí? Y acá vamos a ver si se conecta. Perfecto. Nos vamos a autentificar a un... Esto es Azure SQL Database, ¿sí? Un SQL de los más tranquilos, ¿sí? Y acá tenemos tablas, ¿ven? Tenemos las tablas. Y acá tengo mi warehouse, lo cargué dentro de este SQL Server. Select, ¿sí? Top 100, terisco from dbo.dim date. Ejecutamos esto. Y acá seguramente tenemos nuestros datos que vimos ahí, ¿sí? Bueno, con esto vamos cerrando ya la parte de este evento.